actuales de aislamiento a nivel mundial, pues ha traído una ola de ataques por medios electrónicos. Y por ello, pues la necesidad es de actualización constante, la sobreinformación en torno a todo el tipo de ataques que se presentan y la falta de controles tanto a nivel corporativo como hogareño, pues ha permitido que los atacantes informáticos puedan acceder a la información privada, tanto a nivel personal como empresarial. Entonces, iniciamos con las preguntas. Muchas Y le, gracias, Sebastián. claro que sí, entonces iniciamos. ¿Ustedes por qué consideran que se han incrementado los ataques debido a las condiciones actuales de confinamiento? Bueno, Ana, si me permites, bueno, hay varias condiciones. Realmente, la primera es un tema que por supervivencia todos estamos pensando mucho más en seguridad económica, financiera, en todo el tema de salud, ¿no es cierto? Y dejamos un poco aparte todo el tema electrónico, por la realidad también a nivel de la industria es que efectivamente ya no, nos tenemos que adaptar a esta, digámoslo, el nuevo término de moda, nueva realidad, ¿sí? Y es que en transformación digital nadie esperaba un acelerón de este tipo, ¿no es cierto? Entonces, claro, empezamos a trabajar remotamente, estuviéramos listos o no. Hay cargos que para los cuales pues esto es natural. Hablo de cargos como TI, cargos como investigación que pueden adaptarse un poco más fácil, pero habrán otros que definitivamente es un choque bastante fuerte a la hora pues de utilizar estas tecnologías. Gente que no necesariamente ha tenido que enfrentar los problemas que se pueden vivir desde fuera del perímetro y claro, a la hora de pasar toda esa oficina a la casa, pues también se llevan muchas de esas amenazas, ¿no es cierto? Entonces, claro, por ejemplo, el phishing, que ha sido pues uno de los grandes problemas, no porque sea 100% efectivo, de hecho la efectividad de ataques como phishing no pasa de un 5%, pues claro, con estas condiciones se va a volver mucho más grave porque los controles no son los mismos en la casa que en la oficina, ¿no es cierto? Entonces, claro, aparecen nuevos mecanismos que nos toca muchas veces aprender como bien. Creo que tuvimos un pequeño error de conexión por parte de Juan David. Regálenos un segundo, ya mismo le damos solución. ¿Me escuchan? Tuve un problema aquí con el Teams. Les venía Juan, diciendo que sí, ahí te estamos escuchando. gracias. No es lo mismo la seguridad física, donde podemos tocar, oler, ¿sí? Sentir de alguna manera a la seguridad digital, que es simplemente lo que percibimos por medio de nuestros dispositivos como el celular, el computador, y que no somos tan conscientes de qué peligros pueden haber, ¿no es cierto? Una cosa es cuando yo voy caminando por una ciudad y percibo el ambiente, ¿no es cierto? Veo las personas, veo qué zonas pueden ser peligrosas y qué no, a un ambiente virtualizado donde todo es exactamente igual, donde puede estar entrando un banco, ¿sí? Y se ve exactamente. Creo que volvimos a tener el mismo problema de conexión. Un segundo, por favor. Juan, ¿qué tal si mientras que nos vuelve a acompañar Juan David Claro. Pineda, hacemos el complemento legal a la respuesta? Yo pensaría que el incremento en tiempos de pandemia de los ciberataques
ya desde una visión legal empieza por el exceso de confianza que nosotros como seres humanos tenemos frente a nuestros, digamos, seres humanos, todos los que estamos en la tierra. Nosotros realmente confiamos en cada una de las personas y de los procesos con los que estamos, y pues nunca pensaríamos y estábamos preparados para, digamos, orientar cada una de nuestras situaciones digitales en el marco de los riesgos y de saber cuáles podrían llegar a ser las amenazas que ocurran en un entorno digital, y de un momento a otro, sin esperárselo, sin que las personas pudieran tener tiempo de hacer preparaciones institucionales, entramos a un aislamiento preventivo obligatorio, lo cual no es un asunto negativo o positivo, es un asunto que vino a acelerar lo que en el marco normativo colombiano ya estaba plasmado y estaba dibujado como una realidad, una necesidad, aunque no se habían dirigido los esfuerzos patrimoniales ni del Estado ni de las organizaciones para hacerlo una realidad. Me explico. La norma 1221, que es la ley de teletrabajo, es de 2008, entonces estamos hablando de una normativa que al hoy ya no debería de ser un asunto nuevo para implementar, sino que dentro de nuestra organización siempre se debería contemplar todo un sistema de teletrabajo para que las personas en un momento, no ni siquiera por una pandemia, sino por un asunto, quizás algo se incendie o haya una inundación o haya de pronto una helada, cualquier cosa más de corte climático podría generar una continuidad de negocio. Aquí muchos de los que veo que están participando como asistentes al evento saben desde las buenas prácticas y saben que desde los sistemas de información siempre tenemos que contemplar los aspectos técnicos, administrativos y humanos que nos permiten hacer una continuidad de negocio, y es precisamente dejar de vivir en una zona de confianza creyendo que siempre vamos a tener la infraestructura disponible y que también vamos a tener que contar con una infraestructura tecnológica para poder operar. ¿Qué más pasa desde el entorno legal? Que al tener nosotros una forma de comportamiento desde la confianza, pues también siempre estábamos estructurados a que, estamos hablando en la generalidad, ¿cierto? A que las transformaciones digitales o la innovación eran más como dado a la gran industria, no a todo el mundo. Y una de las cosas que nos vino a plantear este tema de aislamiento por la pandemia fue precisamente igualarnos a todos en las mismas condiciones que a una empresa, una infraestructura grande o una empresa pequeña, porque ambas, si no estaban preparadas tecnológicamente para operar en trabajo remoto o en teletrabajo, pues entonces quedan en la misma situación, y es la no continuidad del negocio. Y una de las cosas más importantes para todos los asistentes y para ti, Sebastián, es el tema de que toda nuestra estructura legal al interior de nuestra compañía, específicamente los contratos, los acuerdos de confidencialidad, los reglamentos de trabajo, los reglamentos de seguridad de la información, de protección de datos y cualquier otro instrumento legal que ustedes tengan para relacionarse con su cliente interno, es decir, con su empleado, proveedor o contratista, debe contemplar toda la regulación de las herramientas tecnológicas. Independientemente si usted trabaja en un espacio físico, la razón es muy clara y muy evidente, y la vino a acelerar obviamente de forma notoria este momento histórico en el que estamos, y es precisamente si no contamos con políticas, con reglamentos y no contamos con controles efectivos, pues obviamente vamos a tener una brecha de información grandísima expuesta en cada una de las casas de nuestros empleados. Y voy a decir solo un asunto muy práctico. Si nosotros tenemos a nuestros empleados trabajando con la información de la compañía en sus computadores personales conectados, sin una VPN institucional en sus computadores, reitero, personales e incluso institucionales, esa herramienta llamada VPN es uno de los asuntos, diría yo, más importantes y más claves para el tema de trabajo remoto y teletrabajo. Y el hecho de no contar con ella
implica una exposición de la información. Y esa exposición de la información, pues el ciberatacante, esa es la miel de la que él se nutre para poder materializar el delito que necesite. Entiendo. Doctora, entonces, llevándolo unas palabras más sencillas, esta oleada de ciberataques la ha propiciado que nosotros, o sea, como empresa, no estábamos preparados. Pero entonces, como persona, ¿sí será que de pronto el consumo de tecnología nos hubiera llevado también como una preparación de esto? Para evitar, pues, el tipo de ciberataques que se están presentando en este momento. Pero cuando me hablas del consumo de tecnología, ¿a qué te refieres? Es decir, si nosotros fuéramos más educados frente a la tecnología que manejamos. Exacto, se puede evitar también este tipo de ciberataques. Claro, mira, hay cosas muy básicas que pudieron haber sido parte de una cultura previa y que, reitero, no necesitábamos un COVID para darnos cuenta que podíamos protegernos técnicamente hablando y evitar impactos legales. Si, por ejemplo, en nuestros dispositivos personales, en nuestros computadores y en nuestros dispositivos, nuestras laptops, pues, o tablet, o cualquier mecanismo tecnológico con el cual nosotros almacenemos información, procesemos nuestra información y la tengamos conectada a Internet, mínimamente hubiéramos comprado una licencia de antivirus, no gratuita, adquirida, configurada a la medida para que podamos protegernos. Pero muchos de nuestros conciudadanos, incluso nosotros mismos en algún momento de la historia, pues tuvimos que vivir en algún momento un ataque para darnos cuenta cuáles eran las herramientas que teníamos que adquirir, licenciadas, que nos pudieran dar seguridad. Y eso hace que al hoy, pues, llevemos mucho tiempo sin habernos culturizado en herramientas básicas y que si hubiésemos adentrado en ese estudio, quizás, Sebastián, hubiésemos podido mitigar un poco los impactos que hoy se están presentando. Ok, entonces mientras se conecta nuevamente el ingeniero Juan David, entonces vamos a continuar con las preguntas. ¿Ya se conectó? Sí. Sí, hola Juan y Ana, qué pena con ustedes, como les decía, no estamos preparados. Imagínense que claro, estaba en Linux y por alguna razón en Linux no está preparado para tanta gente en términos de Teams, entonces me sacó de la reunión, pero bueno. Entonces les comentaba, y uniéndome un poco a lo que dice Ana, y es que claro, somos conscientes cuando ya el tema pasó, ¿no es cierto? Entonces empezamos a utilizar mecanismos técnicos cuando ya el incendio está encima y precisamente pues eso fue lo que nos pasó, ¿no es cierto? Entonces, claro, no es raro ver hoy en día un montón de spam, un montón de ataques que incluso se basan en creencias populares, se basan digamos, en cosas que se dan por hecho. Por ejemplo, la gente se quedó con una idea y es que yo me infecto de un virus informático es cuando ejecuto un programa y eso no es necesariamente cierto, ¿no es cierto? Desde hace mucho tiempo los PDFs, los .doc, los documentos pueden traer malware y eso lo vimos hace un par de semanas, incluso que a muchos de ustedes seguramente les llegó una invitación del Ministerio de Salud para hacerse una prueba de COVID y justamente era un PDF que se conectaba a una página web, claro, bajaba un malware, lo instalaba y volvía tu computador parte de una red pues, de zombies, como llamamos de este lado, a computadores que pueden ser controlados remotamente, ¿no es cierto? Con herramientas de administración remota para hacer cualquier tipo de cosas, desde otros ataques hasta criptominería o simplemente robar contraseñas y credenciales financieras. Entonces, claro, se aprovechan de ese factor humano, se aprovechan de esa condición en la que estamos hoy en día y que además, claro, es el punto más débil, porque no solo atacamos al humano, sino su infraestructura que no está tan bien protegida posiblemente como lo puede estar en la compañía.
Además, todos hoy en día, cuando manejamos ya aplicativos a nivel corporativo, pues hacemos uso de VPNs y eso nos protege muy bien, pero en el transporte de la información de ida y vuelta hacia la compañía. Pero otra cosa es cuando yo me infecto, por ejemplo, de un virus troyano o un virus que le permite a una persona controlar mi computador y yo estoy pegado a esa VPN, esa persona puede saltar a la compañía desde esa VPN, ¿no es cierto? Agregando a eso, un problema que venía incluso desde hace mucho antes que nos sucediera todo esto de COVID-19 era que la vida personal y la vida corporativa se nos combinaban, ¿no es cierto? Cada vez era más difícil manejar ese correo personal distinto al correo corporativo, esa vida cada vez se mezclaba más, ¿sí? Cada vez somos más dependientes de los dispositivos electrónicos, del celular. Es impensable ahora pues estar sin WhatsApp y cosas de estas, y claro, se nos mezcla ahí necesariamente esa vida personal, esa vida corporativa, y no siempre implementamos los controles desde las organizaciones para separar esas dos vías y de alguna manera salvaguardar la información corporativa tanto como la personal, ¿no es cierto? Y tomar pues esas decisiones de manera separada. Una cosa es mi Gmail, una cosa es mi información personal y otra cosa es que en mi compañía pues, yo tengo el mismo número y tengo aplicaciones que debo entrar a mi compañía desde mi celular. Entonces también eso genera una problemática a la hora de estar en casa en esta cuarentena. O sea, tenemos más superficie expuesta para atacantes. Nada más es que miremos noticias en las últimas semanas, incluso ya vieron lo que pasó antier en Twitter con Elon Musk, y otras personalidades. No es nuevo, incluso hace ya varios meses pues se sabe que Jeff Bezos, el dueño de Amazon, había sido hackeado con un simple mensaje de WhatsApp. Bueno, y simple lo digo desde el punto de vista relativo. Obviamente requiere bastante ingeniería detrás, pero lo que nos muestra lo que pasó con Twitter hace un par de días es justamente que hay grietas y que siempre las van a ver, se cierran pero se abrirán otras, y cada línea de código pues también digamos que nos expone, ¿no es cierto? Es cierto. Digamos Juan. Ahora es obvio que seguirá creciendo pues el código expuesto en Internet. Es cierto, Juan, pero entonces ya entrados en esa materia, y doctora Ana, ¿qué tipo de incidentes han sido los más recurrentes durante este aislamiento? Yo pienso que, a ver, los tipos de ataques que se han hecho, los vectores suelen ser los mismos, solo que más masivos, porque como les mencionaba, hay mayor superficie, ¿cierto? Ya todos estamos en casa, los controles no son los mismos, no es lo mismo el antivirus corporativo a un antivirus gratuito, como lo mencionaba Ana. Las prácticas que se llevan a cabo no son las mismas en la casa tampoco, aparte que tenemos varios usuarios, tenemos a nuestros hijos, tenemos nuestros familiares también, posiblemente con la misma cuenta, visitando páginas, visitando cualquier cantidad de información que puede llegar a exponernos a algún tipo de malware. Ana, no sé qué perspectiva tenés al respecto. Hola. ¿Qué nos puede complementar? Digamos que podríamos hablar de dos escenarios muy importantes que se están presentando en este momento. Y desde lo corporativo estamos hablando de que a las personas básicamente les están haciendo ataques vía phishing o ransomware. Digamos que ¿cuál es la diferencia entre las dos? El phishing es para recolectar información y preparar otro ataque diferente, y
Cuando hablamos de ransomware, estamos hablando de una forma de ataque donde lo que se hace es encriptar la información del titular para pedir algún rescate. Estos son muy fáciles de llegar a los usuarios finales, llegan casi siempre a través de correos electrónicos o incluso por mensajes de WhatsApp o mensajes de texto cuando te dicen que tienes que ir a algún enlace. En ambas modalidades, digámoslo así, la forma de protegernos o del hacer legal, yo los centraría en dos acciones muy importantes y es siempre estar capacitando e informando a nuestro cliente interno, que son nuestros empleados, frente a las acciones que debemos hacer, qué cosas no podemos abrir. Por ejemplo, en nuestra organización, nosotros antes de abrir un enlace o abrir algún archivo, tenemos como procedimiento validar si la persona que dice ser que nos ha enviado algo realmente lo envió o no lo envió. Eso desde lo organizacional, para no extenderme mucho en la explicación, es un asunto de casi siempre captura de información o bloqueo de información para recuperarlo. Y en la parte personal está, digamos, el impacto de forma muy significativa en dos escenarios, siempre desde la suplantación. Entonces es suplantarlo a usted, obviamente vulnerando las credenciales de acceso a sus redes sociales, y suplantándolo para hacer cualquier tipo de delito como si fuese usted. O quizás ni siquiera accediendo a sus perfiles, sino simplemente creando perfiles nuevos como si fuese usted. ¿Esto cómo se podría llegar a controlar? Nosotros deberíamos de tener una cultura casi que diaria de estar logueándonos por Google y por cualquier otro buscador como Internet Explorer o Yahoo, perdón, es que Yahoo, Mozilla, nuestro nombre, nuestras diferentes variaciones de nombre, a ver a qué están asociados o si alguien ha hecho alguna publicación en nuestro nombre. En Facebook también tratar de estar validando siempre si hay de pronto un perfil parecido a nosotros. ¿Qué está pasando también mucho en redes sociales? Estafas. Aquella estafa donde un amigo, supuesto amigo suyo, por temas de COVID no ha podido enviar o recibir una encomienda, entonces le pide a usted que por favor le ayude, que si le puede prestar su dirección, que se quedó atrapado quién sabe dónde, y usted de la extrema confianza, como lo decía ahora, pues usted entrega su dirección y termina recibiendo usted como destinatario un paquete con un contenido ya más comprometedor, que casi siempre es drogas o dinero que proviene de lavado de activos. Entonces ahí ya se involucra el tema de el CTI o los personales de migración, y termina usted siendo estafado, pero también revictimizado, porque usted no solo va a tener problemas con las entidades de migración, sino que además le piden plata para no denunciarlo, etcétera, etcétera. O sea, esto es un asunto de doble vía. Y reitero a todos nuestros participantes y Sebastián, es un asunto que se podría minimizar un poco si tuviéramos a la mano el número del teléfono del Gaula o la URL del CAI virtual de la policía y hacer las debidas denuncias. Ok, entonces de sus respuestas quiero rescatar dos cosas muy importantes que me parecieron bastante valiosas. Por un lado, Juan David nos contaba que estar conectado para poder cumplir con nuestro trabajo a un Wi-Fi del hogar, de nuestras casas, como hay otras personas que están conectadas, ya sean mis hijos, mis hermanos, mis papás, y ellos estén visitando diferentes páginas, también nos trae un factor de riesgo. Y entre uno de los consejos que nos dice la doctora Ana es que nosotros debemos primero utilizar una verificación, o sea, de cualquier tipo de favor que nos pidan, cualquier ayuda, cualquier apoyo, dudar un poco y simplemente escribir, llamar a esa persona para que nos dé una nueva verificación de una mejor forma de que lo que nos está pidiendo efectivamente es esa persona y evitar una suplantación. Pero entonces ya entrados en ese tipo de casos,
¿Cuáles serían como los mecanismos legales que existen una vez tenido un incidente de seguridad ya a nivel corporativo? Juan, yo empezaría por el tema de políticas de seguridad. Cuando uno habla de transformación digital, también empieza a hablar de algo que es una serie de políticas que se conocen como BYOD o Bring Your Own Device, traiga su propio dispositivo. Y es justamente lo que mencionaba de nuestros dispositivos personales se vuelven parte de la herramienta que usamos a nivel corporativo. Y la pregunta que se tiene que hacer desde la misma institución es, bueno, ¿yo cómo hago para separar esa información perteneciente a la institución de esa información personal que tiene la persona, sabiendo que finalmente no es viable tener ya dos celulares? Ya eso, mucha gente lo ha intentado, a algunos todavía les funciona un poco, pero cada vez necesitamos WhatsApp y necesitamos medios para podernos comunicar fluidamente, y más ahora que estamos todos en casa. Entonces, habrán mecanismos tecnológicos, habrán controles, habrá software que me va a permitir incluso contenerizar esa información, de alguna manera separarla, pero no hago nada si no es con políticas claras desde dentro de la institución que permitan decir cómo actuar, cómo proceder y cuáles son las reglas que debo seguir frente al manejo de información personal y frente a al manejo de información corporativa. Es absolutamente necesario que en nuestros departamentos de tecnología de información y comunicaciones establezcamos eso con nuestros usuarios, pero ojo, no solo es responsabilidad pues de la institución, también nosotros a nivel personal pues debemos mantener cierta asepsia digital, sobre todo pues ahora que estamos usando tanto esos dispositivos indistintamente en el mundo personal como en el mundo corporativo. Doctora Ana, qué pena, en este momento tiene el micrófono desactivado. Perdón. Suele pasar. Quiero añadir a lo que dice el ingeniero Juan David dos aspectos muy importantes. El primero es un asunto que corresponde a las personas que somos dueños de la fuente. Esto es, todos nosotros somos dueños de los celulares, de los correos electrónicos, lo pongo entre comillas, algunas de las herramientas que voy a mencionar, porque obviamente dependemos del proveedor que nos presta el servicio, pero nosotros nos consideramos de alguna manera dueños o usuarios autorizados de correos electrónicos, de la cuenta de WhatsApp, de la cuenta de los mensajes de texto, de la línea telefónica, del celular, del computador, de la tablet, de la USB. Lo primero es que entendamos que nosotros en este mundo de la información digital, de la economía del conocimiento, sí somos dueños responsables de lo que se llama la fuente de la prueba. O sea, esto, un celular, una USB, cualquier dispositivo tecnológico es el contenedor de la evidencia o de los pequeños rastros que quedan de una evidencia frente a un ataque que hayamos recibido. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer es no eliminarlo, no alterarlo, no borrarlo, nada, conservarlo en su momento y empezar a hacer lo que en derecho podemos decir, digamos, como un incidente, una atención al incidente de seguridad. Nos tenemos de alguna manera que empezar a culturizar como seres humanos. Dentro de las organizaciones ya sí que es cierto que tenemos que tener un cuerpo de personas o al menos una persona que sea el canal de la reacción ante un incidente de seguridad, porque todo hay que documentarlo. Uno de los asuntos más delicados para poder llevar cualquier trámite legal es precisamente que no sabemos cómo darle atención primaria a un incidente de seguridad, ¿cierto? Ni siquiera a veces sabemos si estamos frente a un incidente de seguridad, Sebastián y todos nuestros compañeros. Entonces es un asunto que ya debemos empezar a hacerlo como
reaccionamos cuando nos roban el celular en la calle, que todos gritamos o llamamos al 123, pues como lo dice Víctor Dueñas, que es uno de nuestros asistentes, estoy completamente en sintonía con él, y es que nosotros cada que tengamos un ataque, inmediatamente, de cualquier forma, al menos recopilemos información, así sea haciéndole fotopantalla al computador, o si tenemos algunos archivos en el equipo o algo, y hagamos denuncias al CAI virtual de la policía. Y tratemos de que nuestros dispositivos queden absolutamente separados. Pero la mayoría de las personas, no puedo decir cuánto, ni tampoco va a decir mejor mayoría, sino algunas personas, lo que hacen es formatear los equipos. Y el formateo puede ser un formateo tan profundo que ya no haya evidencia, que haya una reescritura de la información a cero, ¿cierto? Es muy importante hacer todo un protocolo de atención a esos incidentes que, digamos, empiezan a vincular a algo que en derecho se llama cadena de custodia. ¿Qué es cadena de custodia? Es un documento que nos permite en toda la línea de tiempo hasta que llegamos a una denuncia y de ahí en adelante decir toda esa información que hemos recopilado, de qué forma la hemos recopilado, quién la ha recopilado, dónde la hemos contenido. Y cuando hablemos de documentos, por ejemplo, y cuando hablemos de archivos, tratemos de ponerles hash. Yo sé que de pronto estoy hablando de algún término que pueda ser un poquito complejo para alguien, pero hay herramientas en la web que son muy fáciles de usar. De hecho, voy a poner en este momento una en el chat que nos sirve. Di tú quieres mostrar que alguien te está suplantando en Facebook. Entonces tú puedes o tomarle fotopantalla desde tu celular o loguearte en tu computador, descargar la página web que estás viendo, simplemente le das clic derecho, descargar original de lo que tú estás viendo en Facebook, y a ese archivo que se genera lo pasas por esta plataforma que se llama FileFormat para generar hash, y ahí estás teniendo un documento en su formato original hasheado. ¿Qué es hasheado? Es un asunto de ponerle una estampa de tiempo donde podemos ya llevarle el documento al fiscal y el fiscal se dé cuenta que en ese momento, en esa hora, en esa fecha, en ese tiempo específicamente, sí estaban suplantándonos a nosotros y que le estamos entregando un material al menos documental, no una evidencia digital, aclaro, sino un material documental que tiene vocación de prueba documental a título de evidencia porque lo estamos aportando en su formato original. No quiero ser más extensiva. Por ejemplo, el señor Guevara Rodríguez Jorge, coincido también contigo, Jorge, en el asunto de la cadena de custodia, y estamos a puertas de saber, no solo conocer los delitos informáticos que ocurren, sino las formas como se materializan esos delitos, que ahí es donde encuadramos la palabra ataques informáticos, y poder conocer todos los canales de denuncias. Ya les voy a poner aquí el canal incluso del CAI virtual para que lo tengan como una herramienta inmediata de respuesta. Complementando un poco lo que dice Ana, hay una cosa fundamental que incluso va muy de la mano con la cultura, es el tema de formación. O sea, nosotros podemos tener todos los controles técnicos, podemos tener un equipo fabuloso al frente del tema de TI, de seguridad informática, pero nada hacemos si nuestros usuarios no están al tanto de qué hacer, cómo hacer, cuáles son los mecanismos que tienen que utilizar, cuáles son los procedimientos que tienen que seguir a la hora de interactuar con sistemas de información a través de Internet desde sus casas hacia la compañía. Es fundamental entender todo esto, ¿no es cierto? No quiere decir, no quiero decir con esto pues que todo el mundo deba volverse un experto, pero sí tener al menos una fundamentación de cuáles son esos peligros, que como lo mencionaba ahora, no se ven, no se escuchan, no se sienten, es supremamente fácil caer en ellos, tan fácil como abrir un archivo PDF y simplemente estar conectado a la VPN de la compañía para generar un incidente muy grave de seguridad. Entonces aquí se vuelve
absolutamente importante el tema de formación de nuestros usuarios y campañas pues, que permitan concientizar a nuestros usuarios acerca de las amenazas que pueden haber en Internet. Ok, entonces en ese sentido es válido rescatar entonces que de esto es vital que tanto pues que desde las organizaciones se tengan unas políticas de seguridad que les diga a los empleados o a la persona que sufra estos incidentes qué debe hacer cuando le sucede y que esa persona sepa que por susto, que es lo primero que pasa, que el susto trata de eliminar absolutamente todo, no lo haga, sino que respire profundo, tome un momento de calma, porque al eliminar, al formatear su dispositivo, pues lo que está haciendo es eliminar todas las pruebas que le podría servir para probar que tuvo un ataque y que efectivamente sufrió determinado tipo de ataque, pues según el malware que se le hubiese pues implantado. Y ya que sabemos que esto es más propio de entornos empresariales que tienen que tener unas políticas, unos procedimientos, ¿qué hacemos entonces o qué mecanismos legales pues existen una vez haya tenido un incidente de seguridad informática a nivel personal, ya no corporativo, sino personal? Yo creería, Juan Sebastián y Juan David, si me lo permiten, para poder dar respuesta a ello, me gustaría decir algo a nivel corporativo. Siempre todas las normas técnicas de calidad tienen un punto y es siempre tener a la mano los números de emergencia para el momento que ocurra un incidente. Pues cuando estamos hablando de asuntos personales no es distinto. También tenemos que contar con este tipo de o números o enlaces para hacer las denuncias. Ahí, por ejemplo, a las personas les puse el enlace del CAI virtual como del COLSER. El CAI virtual de la policía, el COLSER, que es el Comando Conjunto Cibernético, es la institución colombiana para hacer los reportes de los incidentes de seguridad, del cual depende el Comando Conjunto Cibernético, y nosotros podemos hacer ese tipo de denuncias o canalizar ese tipo de ataques que se den pues no solo en nuestras organizaciones, sino también a nivel personal. Y pues no sobra decirlo, Sebastián, y todos los asistentes. Una de las cosas más importantes, y ya lo reiterábamos ahora, es precisamente generar una cultura de denunciar. Hay una persona asistente, creo yo, que por su intervención en el chat puede llegar a ser muy nutrido, si nos lo permiten a todos, incluso el ingeniero. Podríamos permitir que Víctor Dueñas, que está en el chat, está pidiendo una posibilidad de intervención de 2 minutos. No sé si se puede en este momento, pues como para romper el esquema un poco, Sebastián, y que lo invitemos a que nos diga qué otras cosas quisiera añadir a lo que estamos planteando. Yo creo que si no hay ningún problema, igual ya estamos llegando a nuestro límite de tiempo para iniciar con las preguntas de los intervinientes, pero entonces yo creo que sí le podemos abrir el espacio pues a Víctor Dueñas que nos haga su intervención y ya luego de unas preguntas adicionales para los panelistas, ya continuamos entonces con las preguntas de todos los que nos están presentando, que la verdad han sido bastantes. Don Víctor. Muchas gracias a todos ustedes por la oportunidad. Quise participar de este seminario porque me parece muy importante. Mire, yo trabajo con el área de seguridad informática de una multinacional. Precisamente estoy finalizando 2 semanas de conferencias a todos los empleados y usuarios, aunque las charlas que nosotros dictábamos eran presenciales, pero en esta época de pandemia hay que hacerlas, ¿cierto? Y para nadie es un secreto que la mayoría de las compañías, independiente del tamaño y del corte de negocio, han tenido que transformarse en tiempo récord. Entonces, estas medidas de aislamiento obligatorio ocasionadas por la pandemia del COVID-19, que era con lo que ha comenzado la sesión, implica una cantidad de retos en materia de ciberseguridad, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Entonces, desde el punto de vista empresarial, social, educativo, muchas cosas, las empresas se han visto obligadas a que tenemos que estar trabajando en casa. ¿Eso nos lleva a qué? A que le demos prioridad a los procesos del negocio, que le demos prioridad a las compañías, a que la empresa siga operando porque pues no nos podemos quedar sin trabajo, quizás por el bien de las compañías pues uno le mete la ficha,
y la seguridad queda a un segundo plano, ¿sí? Y los delincuentes no están en confinamiento, ellos están 7/24. Entonces, lo que sí es cierto es todo lo que ustedes han hablado, es muy importante allí, cumplimiento de las políticas de seguridad que tienen las compañías implementadas, hay que cumplirlas, así sea de manera remota en la casa, los procedimientos, hay que mirar qué dicen las políticas, si tenemos autorización para que la gente trabaje con sus computadores de la casa o deben trabajar con los computadores que se le entregue, que le den las compañías. Hay que mirar cómo están a nivel de antivirus, qué medidas de seguridad tienen, si están parchados los sistemas operativos de esos computadores, que en estos momentos las grandes vulnerabilidades y las formas como están atacando los delincuentes es a través de parches de seguridad de sistemas operativos. La semana antepasada, en una encuesta de Sophos a nivel mundial de la firma de seguridad, muestra que entre el 80% de los indicadores de ransomware, que es una de las grandes amenazas que tenemos en estos momentos y que crece, es a través de accesos de link maliciosos o link falsos y de descargas de archivos infectados. Entonces tenemos que mirar, hay una cantidad de cosas, eso es de todo un poquito. Por ejemplo, cómo tenemos nuestros Wi-Fi en la casa. Tenemos todavía la contraseña que nos dejó Tigo, Claro, UNE, Movistar configurado en nuestro router, o la cambiamos. Y si la cambiamos, le colocamos Laura 2020 o le colocamos una contraseña segura que tiene mayúsculas, minúsculas, caracteres alfanuméricos, números, entre otras. Entonces, esta es mi posición, mi aporte que quería dar. Hay una cantidad de desafíos grandes que tienen que enfrentar hoy en día las compañías en términos de ir amenazar. Las amenazas tienen que ser analizadas con mayor profundidad, los riesgos, la seguridad física, el trabajo en casa, las capacitaciones y una cantidad de cosas adicionales. Lástima, el tiempo es corto porque esto es muy bonito, es una experiencia muy agradable, pero quería compartir eso y muchas gracias por su espacio. Don Víctor, la verdad, muy buen aporte, muy interesante. Gracias por esos consejos que de forma rápida también se hicieron para las personas en sus entornos hogareños. Y la doctora Ana nos dice. Doctora, qué pena, nuevamente el micrófono. Perdón, pido la palabra así porque mientras quede en mi mano en el Teams, posiblemente pase el momento. Le agradecemos a Víctor. Yo también estoy revisando todo este chat y una de las cosas que rescato de lo que plantea Víctor es, y por eso quisimos hacer esta charla, lástima que solo fue una hora, es que la visión es de los dos. O sea, es un asunto de ingeniería, pero de derecho. Es un asunto donde cualquier herramienta tecnológica que usted vaya a implantar, no solo debe pensar si es barata o cara, si está licenciada o no, sino además si es una aplicación que le va a permitir, por un lado, brindar seguridad, pero también, por un lado, generar alguna evidencia, tener algún soporte para poder hacer todas estas denuncias. Ya hemos pasado algunos links, tanto los asistentes como yo, de donde pueden ustedes generar este tipo de denuncias. Incluso alguien nos compartió, una señora Diana, para hacer un testeo de aplicaciones y de sitios web. Y otra de las cosas que quería dejar de conclusión es que hay muchas organizaciones que se dedican a que ustedes, cuando vean que hay ataques o han sido víctimas de ataque, sobre todo los expertos, como una que les voy a poner ahí que se llama Alerta Temprana, detrás de ella hay un equipo de trabajo muy grande donde se hacen análisis de plataformas, por ejemplo, en tiempos de COVID, y hemos encontrado cosas complejísimas, no solo en las aplicaciones que están generadas para los reportes de situación de enfermedad, del asunto poblacional, sino además de lo más crítico. Yo no sé cuántos abogados habrán en este momento en nuestra charla, pero hay un problema que no estamos evidenciando a este momento y se llama la firma electrónica. Entonces, cuando no haya una firma electrónica segura, a lo que nos vamos a ver expuestos en este momento es a un montón de fraudes informáticos donde nos están suplantando, porque estamos utilizando herramientas tecnológicas que no generan seguridad, pero tampoco nadie nos dice a nosotros como ciudadanos cuáles son los criterios mínimos que debe cumplir una aplicación, eso no lo dice la norma, una aplicación para poder generar una firma segura. Entonces estamos expuestos a un montón de suplantaciones gravísimas y vamos a poder terminar como vinculados a un montón de contratos
que ni siquiera firmamos nosotros. Complementando lo que dice Ana y yendo a una pregunta acerca de si conocemos el término walling, les confieso que no lo conocía, pero sí conocía el ataque. Walling se refiere a un ataque de suplantación utilizando figuras de poder, ¿no es cierto? Entonces, si el presidente de la compañía llama y dice, oiga, por favor, transfiérame ya tanta plata a esta cuenta porque necesito cerrar este negocio ya, y claro, la persona reconoce su voz, ¿sí? Y definitivamente es el presidente y me está llamando y pues, tengo que transferir esa plata y la transfiero. Pues les cuento que eso pasó ya hace algunos meses. La voz el presidente de una compañía energética fue suplantada con técnicas de inteligencia artificial, simplemente una figura medianamente pública, su voz estaba grabada en varios videos en internet, a través de eso se puede llegar a volver a simular esa voz, y claro, el atacante lo que hizo fue simplemente conseguir el teléfono de la persona que maneja las finanzas, hicieron la transferencia y obviamente pues, o sea, con las técnicas pues, que tienen los ciberterroristas para limpiar dinero. Entonces, cada vez es más difícil, cada vez los ataques son más sofisticados, ¿sí? Hablamos de vulnerabilidades de día cero, vulnerabilidades que aún no se conocen, que no han sido publicadas, entonces es difícil parcharlas, ¿no es cierto? No todo el mundo tiene una unidad para estar investigando todo el tiempo cuáles son las últimas vulnerabilidades que tenemos. Siempre vamos a tener que estar conectados. La manera en que trabajamos ahora tiene que ser necesariamente a distancia, ¿no es cierto? En la medida de lo posible. Obviamente habrá casos en los que no se puede, pero en los que es posible, pues casi que es un deber hacerlo de esta manera. Entonces, claro, necesariamente estamos expuestos y bueno, nada de esto se puede lograr si no estamos preparados, y desde las mismas compañías pues estamos preparando tanto a nuestros usuarios, nuestros clientes, nuestros empleados para enfrentar este tipo de problemática. Ok. Entonces, rescatando simplemente algunas de tanto lo que nos decía la doctora Ana como lo que nos decía don Víctor, es vital que nosotros tengamos a la mano los canales de reporte de este tipo de incidentes o de este tipo de ataques, porque en ese caso no se diferenciaría, y mucho menos ahorita que todos estamos laborando desde nuestras casas, o muy buena parte de todo el mundo está laborando desde sus casas. Entonces no se diferencia tanto el ámbito corporativo al del hogar, ¿cierto? Al personal. Entonces tener siempre a mano estos canales para hacer las denuncias, y también verificar continuamente las herramientas que nos pueden brindar un buen soporte, buscar referencias, hablar con personas que nosotros conozcamos, que sean expertas, que conozcan acerca del tema, porque por ejemplo en este momento se está dando un boom completo del e-commerce, donde uno encuentra tiendas de absolutamente todo, por todo, pues en todo internet. Entonces hacer una verificación de alguien que hubiese comprado y hacer esas lecturas de una forma responsable para evitar sufrir cualquier tipo de estafa, de que vayamos a pagar por un producto y nunca lo recibamos. Continuando así, doctora, pues de una forma muy rápida, ya que se nos está cumpliendo el tiempo, usted nos podría contar, por favor, qué es la evidencia digital y cuál es su papel fundamental pues dentro de la cadena de custodia y cómo la podemos entender. Doctora Ana, qué pena el micrófono. No, pero yo estoy tan emocionada que se me está olvidando prenderlo, disculpen. La evidencia digital, en términos muy simples, es esa información, ese material probatorio que tenemos, esa recolección de información que tenemos, que tiene vocación de prueba. Esto es, que la podemos aportar para que en juicio a nivel penal no la puedan valer como prueba. Entonces cualquier cosa puede ser fotos, videos, grabaciones. Un peritaje informático sería lo más ideal. Comunicados de las entidades bancarias de pronto cuando hemos sido víctimas de fraude financiero.
cualquier cosa, cualquier información y datos que pueda hacer, que pueda tener esa vocación de prueba, esto es que estén en entornos digitales, porque si no ya sería simplemente una prueba documental física o ya sería otro tipo de prueba tradicional, ¿cierto? Eso en términos sencillos. Y como lo decía ahora, la cadena de custodia es un documento que ha elaborado la Fiscalía y la Policía para darle seguimiento a quien ha intervenido con una información que se tiene, que contenga o con la que se pueda probar algún hecho, desde el dueño de la fuente. Entonces, esa cadena de custodia, cuando está bien llevada en el tiempo, cuando todos pueden saber qué se ha hecho con la información paso a paso y quién la ha tenido como garante, ahí es donde mostramos que esa prueba que se entrega es íntegra. Esto quiere decir que nadie la ha manipulado, pero cuando hay una cadena de custodia que no se ha llevado a tiempo, que no se ha llevado rigurosamente, ahí pierde esa integridad, entonces toda la información que tengamos ya no va a tener la misma vocación de prueba y quizás los hechos que queramos denunciar ya no se vayan a poder denunciar. Ok, y el ingeniero Juan David de pronto nos quiere complementar un poco sobre esto. No, pues básicamente es todo lo que dijo Ana. Yo pienso que ya está un poquito sobre el tiempo. No sé si nos da tiempo para una última pregunta por parte del público, Juan, para aprovechar estos últimos minutos. Yo sí preferiría al público. Sí, es cierto. De hecho, ya con esta terminábamos para darle intervención al público, que han sido muchas las preguntas. Entonces, yo creo que deberíamos hacerlas pues como en orden de las que presentaron. Inició haciendo pues las preguntas el señor Jair Manuel Giraldo y nos hace una pregunta muy interesante que dice que a nivel de empresas, ¿qué orientaron su forma de trabajo al home office? ¿Cuál es la clave para asegurar las conexiones remotas y consumos de servicios por parte de los empleados? Bueno, a ver, la pregunta es, digamos, no es trivial. No solo son mecanismos técnicos, sino que desde los mismos departamentos de TI, como lo mencionaba, tenemos que generar políticas. Hay algunos mecanismos básicos, desde antivirus, VPNs, firewalls, sistemas de detección de intrusos, digamos que son mecanismos que siempre se han manejado pues desde el punto de vista de TI, pero bajo estas circunstancias también se necesita ese entrenamiento y esa conciencia por parte de los usuarios desde sus hogares, incluso pensar en cosas como, bueno, en qué puntos yo debo usar mis dispositivos personales o el que me proporcionó la compañía, si es que la compañía puede proporcionarlo, ¿no es cierto? Sabemos que en algunos casos pues será más fácil que en otros, no siempre es fácil uno decir, no, venga por su PC de escritorio, lléveselo para la casa, luego devuélvalo, todo el tema de seguros alrededor de esos activos de la compañía, y eso sin hablar pues de los activos de información que hay dentro de esa máquina, ¿no es cierto? Entonces es tomar ese tipo de decisiones y tomar conciencia acerca de cómo proteger lo que tenemos. Y la doctora Ana de pronto nos quiere complementar o hago otra pregunta que está muy relacionada también con ese tema. Mejor otra pregunta para que vamos evacuando el público. Ok. Y nos pregunta Grace que si la política de seguridad de una empresa dice que no se deben compartir las claves y trabajando desde la casa se requiere un soporte y el personal que le brinda el soporte le dice que vaya hasta la oficina o le dé la clave para poderle dar este soporte, que si la empresa en determinado momento la puede sancionar por entregársela cuando hace pues cuando entrega esta clave para que no se vaya a menoscabar ahí su salud en las condiciones en que estamos. Esa sí la quiero responder yo. Miren, Claro que sí. el ordenamiento jurídico colombiano es la Constitución y las leyes. El ordenamiento jurídico institucional se compone además
con las normas internas, y las políticas de seguridad son normas que se adoptan al interior de una organización. En ese orden de ideas, sí, dentro de la política de seguridad se dice que no se pueden compartir las claves y usted así lo hace, está incumpliendo la política de seguridad, por ende entonces estás incumpliendo la norma y serás tú sancionada. ¿Yo qué les digo? Cuando hay un área de TI que realmente respeta, digámoslo así, los criterios de seguridad, va a utilizar herramientas como AnyDesk para hacer accesos remotos y no necesitan conocer tu clave. Lo único que necesitan es hacer un acceso remoto seguro para poder generar un canal en el cual se puedan comunicar y no haya, o el riesgo de vulnerabilidad sea un poco más pequeño, ¿cierto? Porque entregar la clave, específicamente entregar la clave, termina siendo el momento jurídico donde tú estás permitiendo que tu identidad digital pase a otro. Y eso es un error. Ok. Nos pregunta Elizabeth R. ¿Qué acciones debemos tener en cuenta con relación a la protección de datos personales, tanto de usuarios, clientes y pacientes, por los que se les realiza teleconsulta, empleados en estos momentos de tanta virtualidad? Aló, aló, aló. Bueno, les pregunto a las personas que están viéndonos, ¿no me escuchan bien? Sí, señor. Entonces, debió ser que a la doctora Ana y al ingeniero Juan David se les cayó. Ah, no, aquí, por aquí tenemos de regreso a la doctora Ana. Aló, doctora. Hola. Hola. Sí, Hola. doctora, Hola, Ana. no ¿Ya sé, me ambos escuchan? nos escuchan bien. Sí, les escuchamos perfecto. Como que Ok. tuvieron el mismo incidente, se Listo. cayó al tiempo. La doctora Ana de pronto nos escuchó esta pregunta que yo creo que está bien dirigida, que inicie usted y nos complementa el ingeniero Juan David. Pero, ¿ustedes alcanzaron a escucharme todo o simplemente hago un resumen? La verdad no escuchamos, se cayó en ese Ok, momento la brevemente, transmisión. preguntaban qué debemos hacer con los asuntos que estamos viendo a nivel de salud, de citas virtuales. Miren, al propósito de ello, hoy recibí una cita, una confirmación de cita donde la médica me decía, mire, por favor me manda el resultado de sus exámenes médicos a mi correo y me paga en mi cuenta tal. Cuando yo miro el correo, yo siempre que veo un correo, siempre veo de dónde viene, si es un correo institucional o si es un correo personal. Uno, dos, cuando es un correo institucional o personal, esto es @gmail o @eafit, siempre verifico si sí es la persona que dice ser. Y tres, como le respondí a la señora, a la médica, le dije con todo el gusto, yo le voy a pagar la cita, pero yo no le voy a compartir mis exámenes médicos a su correo electrónico personal. Si quieren, nos vemos por Teams, por Meet, por Zoom, por donde quiera, y le comparto pantalla y usted lee. Aunque eso también puede llegar a tener un grado de vulnerabilidad, Elizabeth, yo creo que empieza por nosotros el proteger nuestra información, y en tiempos de pandemia pues habrá unos asuntos que tengamos que hacer y es, venga, si quiere yo le muestro y lea, pero no le voy a transferir la información, porque cuando yo transfiero la información, cuando la saco de mi posición de garante a la posición de ella de garante, lo primero que va a pasar es que en ese canal de comunicación pueda haber algún tipo de ataque.
Ok, de pronto el ingeniero Juan David nos quiere complementar. Sí, pero es más sobre las aplicaciones que hemos tenido que usar en los últimos días, incluyendo la que aquí estamos usando, que es Teams. ¿Qué pasa? Muchas de las aplicaciones de teleconferencia y todo esto, y para compartir archivos, pueden tener características de administración remota. Por ejemplo, yo podría pedirle a Juan Sebastián que me diera control sobre su máquina para yo simplemente ir pasando diapositivas o hacer algo más, ¿no es cierto? O para orientarlo. Incluso esta tecnología se usa para hacer soporte remoto. ¿Qué pasa? El origen de estas aplicaciones son justamente virus, ¿no es cierto? Claro, un atacante en los 90 lo que quería era coger control sobre la máquina remotamente. Entonces, ¿qué mejor que un programa que de manera subrepticia era administrador de ese computador? Claro, en el camino también la gente se da cuenta, venga, pero eso es una característica que yo quiero, pero de manera legítima. Yo quiero poder administrar remotamente una máquina. Esto hay que mirarlo desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista funcional, ¿cierto? Que es algo que precisamente eso es una característica que necesito y que quiero, ¿sí? Es mucho más fácil brindar soporte y recibir soporte si alguien tiene control sobre mi máquina, pero también estoy exponiendo a terceros que puedan encontrar grietas, vulnerabilidades sobre ese software para poder coger control sobre eso. Por eso es supremamente importante mantener actualizadas todas las aplicaciones que sean de este estilo, incluyendo estas de teleconferencia. Yo creo que gran parte de ustedes escucharon las noticias de compañías para teleconferencia, para videoconferencia, pues que permiten ese tipo de control, que fueron hackeadas, incluso compañías que hacen uso de este software en plena videoconferencia, los hackeaban, se entraba el hacker y publicaba cualquier tipo de cosas, donde, pues, claro, eso interrumpe cualquier conferencia y claro, se ve comprometida incluso la reputación de las instituciones. Entonces, una de las recomendaciones también es poner cuidado, estar al tanto de este tipo de aplicaciones que me permiten esas capacidades y que pueden tener vulnerabilidades que permitan a terceros acceder a las máquinas, tanto el presentador como de los asistentes a la conferencia. Ok, entonces siendo esta la última pregunta y habiendo agotado nuestro tiempo, entonces quiero agradecer especialmente a los panelistas que nos brindaron, nos compartieron su conocimiento, a todas las personas que se conectaron. Sí, doctora Ana. Doctora, el micrófono. Esta vez está lento el internet, pero esta vez sí ya me di cuenta. Quiero dejarles también un enlace de una aplicación que me ha parecido interesante y se llama MailVelope. Es una aplicación que pueden utilizar en sus correos personales, sobre todo en la suite de Gmail y de Microsoft, es decir, Hotmail directamente para enviar y recibir tanto correos electrónicos encriptados como archivos encriptados. Ahí se las dejo, no guarda información en servidor de ellos, entonces por eso me parece que puede ser también una solución cuando van a utilizar ustedes de pronto sus correos personales para transferir información sensible o privilegiada o de confidencial o de reserva. El micrófono. Ok, reitero muchos agradecimientos a todas las personas que asistieron a este café virtual por habernos presentado sus preguntas, sus aportes, porque fueron muchos, muy valiosos. El chat está lleno de unos links muy valiosos con los cuales podemos ser sin duda mucho más ciberseguros. Y les deseamos entonces un feliz resto de tarde, un excelente fin de semana y por favor quedémonos en casa. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.
Hasta luego a todos, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.